Hollywood no está muriendo. Hollywood ya está muerto. Lo que vemos ahora es simplemente su fantasma, un eco que se niega a desaparecer, vagando por los estudios vacíos de Los Ángeles y susurrando historias de una gloria que ya no existe. Suena dramático, ¿verdad? Bueno, la realidad lo es aún más. Solo en el último año, Disney ha despedido a miles de personas. Warner Bros. Ha cancelado proyectos multimillonarios que ya estaban terminados. Y las huelgas de guionistas y actores de 2023 paralizaron la industria durante casi 6 meses, costando a la economía de California más de $6,000 millones. La fábrica de sueños se ha convertido en una pesadilla logística y financiera. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que el faro cultural que dominó el mundo durante un siglo entero se ha convertido en un barco a la deriva, haciendo agua por todas partes? No fue un solo iceberg, sino una serie de colisiones catastróficas. Una tormenta perfecta de malas decisiones, arrogancia y una ceguera casi intencionada ante la realidad. Para entender este colapso, tenemos que desglosar el desastre en 5 actos. 5 errores fatales que, uno tras otro, demolieron el imperio más glamuroso que el mundo haya conocido. Y créeme, cuando terminemos, verás que la trama de esta caída es mucho más interesante que la mayoría de las películas que producen hoy en día. Para empezar, tenemos que hablar de la gran ilusión sobre la que se construyó todo, la fantasía del monopolio eterno. En sus inicios, Hollywood no era un lugar de arte, era una fábrica. Un grupo de cineastas huyó al oeste para escapar de los abogados de Thomas Edison, quien básicamente quería monopolizar toda la tecnología del cine. Irónicamente, al llegar a California, ellos mismos crearon un monopolio aún más grande. Los grandes estudios como MGM, Paramount o Warner no solo hacían las películas, eran dueños de todo el proceso. Tenían a los guionistas, directores y actores bajo contratos de exclusividad draconianos. Poseían los estudios de grabación, las empresas de distribución y, lo más importante, eran dueños de las salas de cine. Era un sistema de integración vertical perfecto. Eran como un rey que no solo era dueño de la granja y el trigo, sino también del molino, la panadería y la única tienda del pueblo donde podías comprar pan. No tenías otra opción, y funcionó de maravilla. En la década de los 40, en su apogeo, se estima que el 60% de los estadounidenses iba al cine al menos una vez por semana. 90 millones de entradas vendidas cada 7 días. Desde una perspectiva de marketing, es el sueño definitivo. Una audiencia cautiva sin competencia real. Pero como cualquier monopolio, la falta de competencia engendra pereza y arrogancia. Creyeron que siempre sería así. El primer golpe a la realidad llegó en 1948, con un fallo del gobierno de Estados Unidos conocido como el Decreto Paramount. Este decreto, en esencia, los acusó de ser un monopolio ilegal y los obligó a vender su activo más preciado, las cadenas de cines. De repente, el rey ya no era dueño de la tienda. Tenía que competir para que los dueños de las nuevas tiendas quisieran vender su pan. Fue un golpe brutal, pero en lugar de aprender la lección sobre la adaptabilidad, simplemente se aferraron más fuerte a lo que les quedaba. Pero si perder los cines fue un puñetazo en el estómago, la invención de una pequeña caja brillante, que pronto estaría en todas las casas, estaba a punto de ser un golpe directo a la cabeza. Esto nos lleva al segundo acto de nuestra tragedia, la adaptación que, sin saberlo, sembró la semilla de su propia destrucción. La televisión apareció y el pánico se apoderó de los estudios. De repente, la gente no necesitaba salir de casa para ver imágenes en movimiento. La asistencia a los cines se desplomó. De 90 millones de espectadores semanales en los 40, a apenas 45 millones al final de los 50. La mitad. La respuesta inicial de Hollywood fue competir con fuerza bruta. Pantallas más grandes como el CinemaScope, colores más vivos con el Technicolor, epopeyas históricas que la pequeña pantalla en blanco y negro no podía igualar. Pero pronto se dieron cuenta de que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Estudios como Warner y Columbia empezaron a producir contenido para la televisión, adaptando su modelo de negocio. Aprendieron a coexistir. Luego, en los años 70, llegó una nueva amenaza, la videograbadora o VCR. El pánico fue aún mayor. Jack Valenti, el entonces jefe de la Motion Picture Association, dijo la famosa frase de que el VCR es para la industria cinematográfica estadounidense lo que el estrangulador de Boston es para una mujer sola en casa. Hollywood trató a la VCR como un gato trata a un pepino, con un terror irracional y exagerado. Llevaron a los fabricantes a los tribunales, temiendo que la gente dejara de ir al cine para siempre. Pero ocurrió algo inesperado. Perdieron el juicio y la VCR se popularizó. Y en lugar de matar a la industria, le dio una nueva vida. Resultó ser una fuente de ingresos monumental. La gente no solo quería ver películas nuevas en el cine, sino también comprar o alquilar sus favoritas para verlas una y otra vez en casa.
Por primera vez en 1985, los ingresos del vídeo doméstico superaron a los de la taquilla. Para principios de los 2000, con la llegada del DVD, el vídeo doméstico representaba casi el 60% de los ingresos totales de Hollywood. Habían tropezado con una mina de oro. Pero aquí está el error fatal. Aprendieron la lección equivocada. Creyeron que cada nueva tecnología, aunque pareciera una amenaza al principio, acabaría siendo una nueva forma de empaquetar y vender su contenido. Pensaron que habían domado a la bestia de la tecnología. Creían que podían surfear cualquier ola nueva. Pero la siguiente ola no era una ola. Era un tsunami llamado Internet, y no venía a jugar. Y ese tsunami nos arrastra directamente al tercer acto, la tiranía de los datos y la muerte de la creatividad. El Internet lo cambió todo, y esta vez, para mal. Primero, acabó con el modelo de la televisión por cable, del que Hollywood obtenía miles de millones en ingresos por carriage fees, básicamente las tarifas que los proveedores de cable pagaban por llevar sus canales. Entre 2011 y 2023, el número de suscriptores de cable en Estados Unidos cayó de 100 millones a menos de 60 millones. 30,000 millones de dólares en ingresos anuales, evaporados. La respuesta de Hollywood fue lanzarse de cabeza a las guerras del streaming, creando sus propias plataformas. Y aquí es donde el control pasó de manos de los creativos a manos de los financieros. Desde los años 70 hasta los 90, el poder estaba en manos de directores y actores. Nombres como Spielberg, Coppola o Scorsese podían conseguir grandes presupuestos para hacer lo que quisieran, porque eran el talento. Los estudios se doblegaban a sus deseos y se hacían cosas interesantes, arriesgadas. Se crearon clásicos como El Padrino o Star Wars, pero en la era del streaming, todo se convirtió en un juego de métricas, algoritmos y costo de adquisición de cliente. Los trajes tomaron el control total. La pregunta ya no era ¿es una buena historia?, sino ¿qué tipo de contenido retiene a los suscriptores por más tiempo y con el menor riesgo posible? La respuesta fue, invariablemente, las franquicias, los reboots y las secuelas. Hacer películas se convirtió en el equivalente a fabricar McNuggets. El objetivo no era crear una comida con estrella Michelin, sino algo predecible, seguro, y que pudieras producir 1,000 millones de veces sin que nadie se intoxicara o tuviera un pensamiento original. El riesgo se convirtió en el enemigo. Por eso hoy tenemos la película número 82 del universo Marvel, o un remake de acción real de un clásico animado que nadie pidió. Los dramas para adultos de presupuesto medio, las comedias originales, todo lo que no fuera una propiedad intelectual ya establecida, simplemente dejó de hacerse. Los contables, no los cineastas, estaban ahora al mando, y sin darse cuenta, estaban matando el alma de su propio negocio. Pero mientras los ejecutivos estaban ocupados convirtiendo el cine en comida rápida, ignoraron por completo que los gustos de sus clientes estaban cambiando drásticamente. El público ya no estaba en su restaurante, estaba fuera comprando comida en miles de food trucks diferentes. Esto nos lleva a la cuarta fase del colapso, la desconexión cultural y la pérdida total del público. Hollywood cometió el pecado capital del marketing. Dejó de entender a su cliente. Mientras ellos seguían produciendo espectáculos para un público masivo que ya no existía, las nuevas generaciones, especialmente la generación Z, estaban en otro lugar. Pasaban su tiempo en YouTube, TikTok e Instagram, consumiendo contenido generado por usuarios que se sentía más auténtico, más crudo y más real. Un estudio reciente mostró que los espectadores de entre 13 y 24 años ahora dedican el 24% de su tiempo a estas plataformas, en comparación con solo el 16% al contenido tradicional de Hollywood. YouTube es ahora, de lejos, la cadena de televisión más vista en Estados Unidos. Y no solo eso, la industria de los videojuegos, que en 2023 generó más de 200,000 millones de dólares, es ahora 5 veces más grande que la taquilla mundial. Los jóvenes prefieren pasar su tiempo en mundos interactivos que sentados pasivamente viendo una película. Para empeorar las cosas, en su búsqueda desesperada de crecimiento, Hollywood se volcó en el mercado internacional, especialmente en China. En 2019, China se convirtió en el segundo mercado de taquilla más grande del mundo. Pero para triunfar allí, las películas tenían que ser cuidadosamente diseñadas para no ofender a los censores del Partido Comunista Chino. Esto significaba contenido insípido, genérico y despojado de cualquier matiz político o social controvertido. Al tratar de complacer a todos en el mundo, terminaron por no entusiasmar a nadie. A esto se le suma la creciente polarización política en su propio país. Hollywood, tradicionalmente de tendencia liberal, empezó a producir contenido que a menudo se percibía como sermoneador por una gran parte de la audiencia. Una encuesta de 2023 reveló que el 61% de los republicanos
creía que Hollywood era una influencia negativa para el país. No importa de qué lado del espectro político te encuentres. Cuando la mitad de tu mercado potencial siente que tu producto va en contra de sus valores fundamentales, tienes un problema de negocio gigantesco. Hollywood es como ese padre que intenta ser guay con sus hijos haciendo el dab en 2025. Está desconectado, resulta vergonzoso, y los chicos ya están en una nueva plataforma de la que el padre ni siquiera ha oído hablar. Perder a tu audiencia es malo. Perder tu chispa creativa es peor. Pero, ¿qué pasa cuando también empiezas a perder el mismísimo suelo bajo tus pies? Y con esto llegamos al quinto y último acto: el colapso económico y el éxodo de talento. Durante décadas la fortaleza de Hollywood fue lo que los economistas llaman el efecto clúster. Todo y todos estaban en un solo lugar. Los estudios, los actores, los guionistas, los técnicos, los abogados especializados. Era un ecosistema autosuficiente y altamente eficiente. Pero ese ecosistema se ha vuelto insosteniblemente caro. El coste de vida en California es tan alto que una producción típica filmada en el sur de California es entre un 20 y un 30% más cara que si se hiciera en otro lugar como Georgia, Nuevo México o directamente en el extranjero, en Vancouver o el Reino Unido. Lugares como Georgia han atraído activamente estas producciones ofreciendo miles de millones de dólares en créditos fiscales. En 2023, Georgia otorgó 1.300 millones en créditos que atrajeron a más de 250 producciones. Hollywood solía ser el único supermercado de lujo en la ciudad. Ahora es una tienda boutique carísima, mientras que Georgia es el Costco gigante y más barato de al lado, que además te da descuentos si compras a tus técnicos de iluminación al por mayor. La consecuencia es un éxodo masivo. La producción en California ha caído un 30% en los últimos 5 años. Solo una de cada 5 producciones de televisión para el público norteamericano se filma ahora allí. Sin producciones, no hay trabajo. El principal sindicato de tramoyistas informó que 18,000 de sus miembros se han ido en los últimos 3 años por falta de oportunidades. Las huelgas de 2023 no fueron solo por salarios o por la inteligencia artificial. Fueron un grito desesperado de una fuerza laboral que ve cómo su industria se desmorona bajo sus pies. Y la inteligencia artificial es la amenaza final, el clavo en el ataúd. Ya vemos tráileres y efectos especiales generados por IA. No estamos lejos de un mundo donde un estudio pueda generar una película entera con unos pocos prompts, sin necesidad de actores, directores o equipos de rodaje. La tecnología que Hollywood creyó poder dominar siempre, finalmente se ha vuelto en su contra de una manera definitiva. Y así, aquí estamos, con un imperio construido sobre una ilusión de monopolio, que aprendió las lecciones equivocadas de la tecnología, que sacrificó la creatividad en el altar de los datos, que perdió el contacto con su audiencia y que finalmente vio cómo su ventaja económica se convertía en su mayor debilidad. Mark Twain dijo algo brillante: no es lo que no sabes lo que te mete en problemas, es lo que sabes con certeza que simplemente no es así. Durante un siglo, Hollywood supo con certeza que era el centro del universo del entretenimiento y que la tecnología siempre jugaría a su favor. Y esa certeza, que resultó ser falsa, es lo que ha provocado su caída. La pregunta ahora no es si Hollywood puede recuperarse, sino qué surgirá de sus cenizas. ¿Crees que puede reinventarse o estamos presenciando el fin definitivo de una era? ¿Y cuál fue la última película que viste que de verdad te hizo sentir que el cine aún tiene magia? Por cierto, si crees que la historia de cómo se desmoronó un imperio es fascinante, espera a ver este análisis de cómo esta mega empresa cavó literalmente su propia tumba con moño y globos. Nos vemos allí.